Hola chiquillos, ¿están por ahí? Ahí sí. Hola, Celcev. Oye, a todo esto no me han mandado nada, por si acaso, ¿ah? Así que si es que tienen... Ideal sería si es que les mandaron prueba formativa. Si no, los listados o algún certamen anterior. Para que trabajemos en base a eso. Gracias por la suscripción, Celcev. No sé si les mandaron prueba formativa. Porque me habían comentado de que la prueba la tienen ahora el lunes, ¿cierto? Algunos. A ver. ¿Qué profe le hace el curso a todo esto? Ya, chiquillos, tienen que mandarme dudas. O prueba formativa o guías. Ahí está el correo.
¿Por dónde me mandaste? Ah, es que me los mandaste por Instagram, no los puedo ver. ¿Me los podrían mandar por correo, por fin? ¿Se puede? Que Instagram lo tengo en el teléfono y el teléfono lo tengo de cámara ahora. A ver, correo. Ah, tienes razón. Me había llegado spam. Ya. Pero esta es la segunda evaluación. ¿Sí? Que parece que también habían algunos que tenían prueba de la primera materia. No estoy seguro. Ya, déjenme pasar eso al iPad y estamos. Ya, ahí me llegó eso. ¿Sí? Ya, démosle. Ya, en este tipo de ejercicios, ¿qué hacemos? Es una EDO, ¿cierto? De orden lineal de orden superior, que además es no homogénea. Esa sería la clasificación, primero que todo. Ambas son EDO lineal de orden 2 y que a la vez es no homogénea, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y siempre que tenemos EDO lineales, del orden que sea, tenemos que ver si es que es homogénea o no. Pues en este caso es no homogénea, entonces cuando era no homogénea había que separar. O sea, primero resolver la EDO homogénea asociada. Entonces, por ejemplo, en el caso A, primero resolvemos, y esto en todos los casos, independiente de la EDO lineal que sea, del orden que sea, lo primero es resolver la homogénea. ¿Sí? Que sería en realidad lo mismo pero sin término externo. Ya, eso es. Ya, ¿cómo resolvemos las que son lineales homogéneas de orden superior y que tienen coeficientes constantes? Eso es lo bueno de esta. Cuando tienen coeficientes constantes, nosotros utilizamos el polinomio característico, con él encontramos raíces y ahí construimos soluciones, ¿cierto? Entonces, el polinomio característico, o la ecuación característica en realidad, la ecuación característica asociada a la EDO, más que de la EDO,
va a ser esa, ¿cierto? ¿De dónde sale la ecuación característica? Sale de el operador. Pues esto de aquí es lo mismo que decir derivar 2 veces, más 2 veces derivar, más 10 veces dejar igual. Ese es el operador. Y la ecuación característica, si se fijan, es lo mismo. Es lo mismo, pero con el alfa. ¿Sí? Ya, entonces, soluciones de esa ecuación. Aquí es donde uno, si es de orden 2, puede usar la fórmula clásica de la cuadrática. Y si es de orden superior, hay que buscar raíces, usar Ruffini, hacer esas cosas. ¿Sí? Orden 2 es fácil, sí, porque es la fórmula clásica. Orden 3, ahí hay que empezar a buscar raíces. Orden 4 lo mismo y empezar a hacer Ruffini, por ejemplo. ¿Sí? Ya, esto se puede resolver completando cuadrados. O si no, la fórmula de la cuadrática. Cualquiera de las dos. Empezamos a resolver. Y llegamos a eso. Dos soluciones complejas conjugadas. Entonces, ¿de qué nos sirve la ecuación característica? Es para poder construir soluciones, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando teníamos raíces complejas conjugadas? Las soluciones tenían una forma bien particular. Eran e elevado a la parte real en menos 1 por x por el coseno de la parte imaginaria, y lo mismo pero con seno, ¿cierto? Siempre que salían raíces complejas conjugadas, ese era el conjunto fundamental. E elevado a la parte real por x en ambos casos, y lo que acompaña es un coseno y un seno. ¿De qué? Parte imaginaria, ¿sí? Ya, ¿y de qué sirve? Porque con él la solución homogénea va a ser cualquier combinación lineal de eso. ¿Sí? O sea, tenemos las dos y la solución va a ser una combinación de ambas. ¿Sí? Listo. Solución homogénea, lista. ¿Qué nos falta ahora? La particular. Entonces, paso 2, solución particular. Y aquí nosotros tenemos dos métodos. Podríamos utilizar el método de los aniquiladores o podríamos utilizar el de variación de parámetros. ¿Sí? ¿Cuál prefieren? O sea, ya igual vamos a decir cuál es, cómo escogerlo. Pero en este problema, como tenemos exponencial y una función seno, podemos usar ambos, tanto aniquiladores como variación de parámetros. ¿Sí? Distinto sería, por ejemplo, en el segundo caso. Porque ahí tenemos una exponencial dividido un polinomio y ahí solamente podemos usar variación de parámetros. ¿Sí? Entonces, aniquiladores son exponenciales, polinomios, coseno, seno. O multiplicaciones de esas tres cosas, pero no divisiones. ¿Ya? Bueno, la exponencial al dividirla lo podemos pasar arriba con exponente negativo y ahí sí funciona. Pero en general, solo multiplicaciones, sumas. Ya, e elevado a x, seno de 3x. Esa es la
función que aparece aquí, que es una exponencial por un seno. No tiene problema para usar aniquiladores. Así que usemos ese método. Usemos el método de los aniquiladores. ¿En qué consiste? Paso 1. Construir un aniquilador de la función que esté en el lado derecho. Un aniquilador. Un aniquilador no es nada más que una transformación lineal que la hace cero. Eso es. ¿Sí? Esa es la función que estaba en el lado derecho. Entonces aquí hay que recordar cómo se construían. Esta es una receta casi. Hay que sabérsela, no sé, un par de cosas y después se construyen todas las posibilidades. Por ejemplo, la función e elevado a alfa x se anula o se aniquila con ese operador. Y de hecho, si hacen la prueba, al aplicar de significa derivar, ¿cierto? Y después, esto otro significa multiplicar por menos alfa. Ahí está, se hace cero. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el aniquilador de la exponencial. En particular, en nuestro caso, sería así. E elevado a x se anula con d menos 1. ¿Qué más? La función trigonométrica, seno y coseno, seno de alfa x y coseno de alfa x, se anula con eso. En nuestro caso, tenemos un seno de 3x, así que en vez de alfa, pongámosle 3 inmediatamente. En vez de alfa, 3, ¿sí? Y ahora, teniendo esos dos aniquiladores, por una parte el aniquilador de la exponencial, por otra parte el aniquilador del seno, tenemos que nosotros ahora juntarlos, ¿sí? Entonces la conclusión sería d menos 1 al cuadrado más 9 aniquila a e elevado a x seno de 3x. Siempre cuando construyen el aniquilador, si es que había una exponencial multiplicando, lo que tienen que hacer es componer el aniquilador. O sea, este anula al seno y al coseno. Este anula a la exponencial. ¿Cómo hacemos el aniquilador que anule al producto? Tomamos este y lo insertamos ahí. ¿Ya? Siempre que tienen exponenciales multiplicando, tienen que componerlo en ese orden. ¿Sí? Y si es que tienen polinomios multiplicando, ahí lo que tienen que hacer es elevar a la n. Ahí va a depender del caso. Pero si hay exponenciales, se componen. ¿Ya? La de la exponencial va dentro de cualquier otro aniquilador. Ya, tenemos el aniquilador. ¿Para qué lo utilizamos? Tenemos que aplicarlo a la EDO original. Entonces, ahora aplicamos d menos 1 cuadrado más 9 a la EDO. ¿Cuál era la EDO? Se me olvidó. Estaba acá arriba. Ahí está. Era d cuadrado más 2d más 10. Ese era el operador que ya teníamos. D cuadrado más 2d más 10
igual a eso. Esa es la EDO, tal como estaba. ¿Sí? Entonces a esto nosotros le vamos a aplicar el aniquilador del lado derecho. Acuérdense que eso es una transformación lineal, entonces podemos llegar y aplicarla en ambos lados. En el lado izquierdo queda eso. Y aquí es donde viene la magia. En el lado derecho, la gracia de esto es que aniquilaba esta función. O sea, cuando lo apliquemos va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Se saca una EDO ahora, pero que es de orden 4. Miren, orden 2. Y al desarrollar todo eso también va a ser de orden 2. Y derivar 2 veces algo que ya está derivado 2 veces va a ser de orden 4. Si al final esto actúa como polinomio, igual que los polinomios. ¿Sí? El grado de la multiplicación es la suma de grados. Acá pasa lo mismo. El grado de la composición o el orden de la composición es la suma de los órdenes. Ya, esa es de orden 4. ¿Cómo resolvemos una EDO homogénea de orden 4? Es lo mismo que hicimos en el paso anterior. O sea, primero la ecuación característica. O sea, que tiene por ecuación característica ¿a quién? Siempre es el mismo operador. Pero en vez del D, le ponen alfa. O cualquier letra, en realidad da lo mismo si la letra es muda. Entonces, ¿cuáles son las raíces de eso? De este factor ya la habíamos sacado. ¿Sí? Era alfa igual menos 1 más menos 3i. ¿Cierto? Y del otro, de este, alfa es igual a 1 más menos 3i. Ahí basta que lo igualen a 0 nomás, ¿cierto? Y lo sacan. Conclusión. ¿Cuáles serían las soluciones de este problema? De esta son las mismas que ya habíamos sacado en la homogénea. O sea, e elevado a menos x coseno de 3x, e elevado a menos x seno de 3x. Y de las otras, de estas de acá, también salen dos. Que serían ¿cuáles? E elevado, ahora la parte real es 1. O sea, queda e elevado a x coseno de 3x. Y la otra sería lo mismo, e elevado a x, pero en vez de coseno, el seno. ¿Sí? Siempre salen de la naturaleza de la solución. Pues como salió un 3, ahí va un 3 y ahí va un 3. Este 1 iría como exponente acompañando la x. ¿Sí? En el otro lo mismo. 3 va ahí. Y ahora menos 1 va ahí. ¿Sí? Ya. ¿De qué me sirve el conjunto fundamental? El conjunto fundamental era el que me permitía construir la solución homogénea. O sea, la homogénea, pero de este problema, del problema nuevo, por así decirlo, es una combinación de estas cuatro. Pero aquí es donde uno tiene que sentarse un poco y decir, ah, pero a mí no me interesan estas dos. ¿Por qué? Porque ellas ya son solución del problema que yo tenía inicialmente, del problema homogéneo. Entonces, la particular, porque no se olviden que eso estamos haciendo aquí, construyendo la particular. La homogénea ya salió. Ahí está. ¿Sí?
Y ahora lo que estamos haciendo es construir la particular. Entonces, esta y esta son homogéneas. No pueden ser solución particular. ¿Por qué? Porque al reemplazarlas va a dar 0. Entonces la única alternativa es que la particular salga de esa y salga de esa de ahí. Entonces la solución particular es una combinación. No, pero pongámosle A en vez de C1. A elevado a X coseno de 3X más B elevado a X seno de 3X. Ahí está. Esa es la particular. Pero no la puedo dejar así porque en realidad la particular no es cualquiera. Solo sabemos que tiene esa forma. Pero lo que falta ahora es encontrar el A y el B. ¿Y cómo lo encontramos? Tomamos toda esta cosa y como es solución particular, lo reemplazamos acá. Y ahí hacemos un sistema para sacar A y B. ¿Sí? Siempre ese es el proceso. Aniquiladores me dicen la forma que tiene la particular, pero para saber cuál es hay que reemplazar. No queda de otra. ¿Ya? Entonces, para reemplazar, voy a copiar el problema original. Este. Para reemplazar, tenemos que derivar 2 veces, derivar una vez y meter todo ahí. Eso hay que hacer. Es larguito, pero vamos a hacerlo. Ya, era esa. Empecemos a derivar. Si como les digo, hay que derivar 2 veces y ver qué pasa al reemplazar. Ya, la primera derivada. Es una suma, ¿cierto? La derivada se separa. Y en cada caso hay que hacer la derivada de una multiplicación, ¿sí? O si es que lo prefieren, alguien podría decir, ah, pero esto es lo mismo que elevado a X a coseno más B por seno. ¿Sí? Como lo prefieran. En realidad yo creo que derivarlo como esta segunda forma puede ser un poco más fácil. Porque una sola multiplicación, no son dos. Ya, ¿cómo queda? Bueno, derivada del primero es la misma. Por el segundo sin derivar. Ahí está. Más primero sin derivar por la derivada del segundo. Primero sin derivar queda igual la exponencial. Y derivar el segundo es derivar el coseno y el seno. Ya eso es más fácil. Derivemos ese primero, porque es el que queda positivo. Queda 3b coseno, ¿cierto? Y el otro quedaría menos 3a seno de 3x. Así nos queda. No quiero derivar eso como está. Intentemos reducirlo un poco. Podríamos, por ejemplo, factorizar por la exponencial y darnos cuenta de lo siguiente. Términos con coseno los podemos juntar. 3b menos a. O más a, perdón. Y términos con seno sería b menos 3a. ¿Ya? Ahí está la primera derivada. Y nos falta la otra. ¿Sí? En todos estos ejercicios que son con aniquiladores o con coeficientes indeterminados, que en realidad es lo mismo, hay que hacer esto. Una vez que uno tiene la solución particular o la forma de la solución particular, hay que derivar y reemplazar para sacar las constantes. ¿Sí? Ahí está la primera,
que es la que vamos a reemplazar ahí. Nos falta la segunda derivada. ¿Cómo nos quedaría? Derivamos el primero, mantenemos el segundo. Ahí estaría mantener el segundo. Y después habría que hacerlo al revés. Mantener la exponencial y derivar esto. Miren, si derivamos el seno, ya sabemos que va a dar coseno y va a salir un 3, ¿cierto? Eso no tiene ningún problema. 3 b menos 3a coseno de 3x, y al derivar el otro estamos derivando eso, ¿cierto? La derivada del coseno es menos seno y va a salir el 3 que estaba aquí. ¿Ya? Y de nuevo, esa cosa está bien larga, entonces mejor intentemos reducirla, a ver qué es lo que queda. Primero juntemos las cosas que tienen coseno. O sea, pueden hacer primero las del seno, pero en general yo trabajo primero siempre con el coseno. Ya, ¿cómo nos va a quedar si juntamos esas dos? Ahí tenemos 3b y aquí tenemos 3b más, o sea son 6b. Y cosas con a, ahí tenemos 1 y aquí tenemos menos 9. Eso serían menos 8a. Y el siguiente, ¿cómo queda? Si juntamos las cosas con seno ahora. O sea, eso con eso. Términos con... no, cualquiera. Con b. Ahí hay una b. Y acá hay menos 9. O sea, son menos 8b. Ya voy a escribirlo así por ahora. Y cosas con a. Menos 3. Menos 3 son menos 6. ¿Sí? Entonces queda algo así. Pero como ambos son negativos, podemos escribir un solo menos afuera. Así. ¿Sí? Ahí con ese menos que escribí afuera me quedan las dos negativas. Y ahí estaría la segunda derivada. Ahora que tenemos primera derivada, segunda derivada, evaluamos el laedo. O reemplazamos el laedo, como quieran decirle. ¿Cuál era la laedo? La tengo por acá. Aquí está. Esa era. Entonces, segunda derivada es lo que acabamos de encontrar. Que es esto. Esa es la segunda derivada. Ya, a esto, ¿qué tenemos que hacerle? Sumarle 2 veces la primera derivada. ¿Cuál era la primera derivada? Fue la que encontramos antes. Aquí está. Dos veces la primera derivada. Y por último, 10 veces la función sin derivar. Que esa fue la inicial, la que encontramos.
Esta. Va, no se copió. Ya, ahora sí. Ya, ahí está, todo. Segunda derivada, 2 veces primera derivada, 10 veces función sin derivar, que es lo que hay que hacer. Ya, agrupemos todo. Fíjense que igual va a haber una exponencial, ¿cierto? Porque todos los términos están multiplicados por la exponencial. Juntemos las cosas con coseno. Coseno de 3x. ¿Qué tendríamos que juntar? Ese, eso y eso, ¿cierto? Esas son las que hay que juntar. ¿Cómo nos va a quedar? Partamos con las cosas con b. 6b positivo. Acá vamos a tener 6b más, son 12b. Y después eso, 12b. Eso hay. Cosas con b. Cosas con a. Menos 8 más 2 son menos 6. Más 10 son 4. Ahí están los términos que acompañan al coseno de 3x. ¿Y cuáles son los que acompañan al seno? Primero veamos, ¿dónde están? Ahí está y ahí está. Cosas con b. Menos 8b. Después, más 2b. Eso serían menos 6b. Más 10b. O sea, menos 6 más 10 son 4. 4b. Y cosas con a serían menos 6. Menos 6 más serían menos 12. Y este no tiene nada con a. Menos 12. ¿Ya? Y ahí estamos casi listos. ¿Por qué? Porque después de haber hecho todo esto, eso fue lo que acabamos de hacer, tenemos que igualar con el término externo o con el término libre. O sea, esto tiene que ser igual a e elevado a x seno de 3x. Y aquí es donde uno saca el sistema de ecuaciones. Porque como no aparece coseno, lo que acompaña al coseno tiene que ser 0. ¿Qué más? Lo que acompaña a seno tiene que ser 1. ¿Sí? Porque no hay ningún numerito. Si aquí hubiese un 2, por ejemplo, ahí sí. Ustedes le ponen 2. Pero en este caso, como no aparece nada, es un 1. Todo eso tiene que ser 1. 4b menos 12a tiene que ser 1. Y ahí está el sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve? Multipliquen la primera por 3. Multipliquen la primera ecuación por 3. Y la segunda dejémosla igual. ¿Qué pasa si sumamos? Se simplifican las a y quedan 40b igual a 1. O sea que el b vale 1 sobre 40. ¿Cuánto vale la? Habría que reemplazar eso y sacarlo, ¿cierto? O si no, multiplicar la segunda por 3 y restar. También puede ser eso.
¿cómo nos quedaría? 12 partido en 40, estoy reemplazando en la primera. ¿Sí? 12 por B sería 12 partido en 40, más 4A, igual 0. Menos 12 partido en 40 es igual a 4A. O sea que el A vale menos 3 partido en 40. Listo. Con eso ya la solución particular estaría lista. ¿Y sería qué cosa? Acuérdense que nosotros habíamos dicho que la particular era esto. Eso era la particular. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Reemplazar el A y el B. Eso es todo. Ese es el A y el B era 1 partido 40. ¿Ya? Y al tener la particular, el paso final es súper rápido. La solución general es la suma de la homogénea con la particular. Ya eso lo garantiza el principio de superposición de soluciones. Y ya tenemos ambas. La homogénea era algo que obtuvimos en el primer punto. Aquí está la homogénea. Ahí está la homogénea. Y la particular es lo que acabamos de encontrar. Esto. ¿Ya? Y así se hacen todos. En verdad, todos los coaniquiladores tienen la misma estructura. Primero homogénea, después construir un aniquilador de la función del lado derecho. Miren, vamos viéndolo en resumen. Estamos resolviendo eso. Homogénea es resolver lo mismo pero igualado a 0. ¿Cómo? Con la ecuación característica. Al momento en que obtenemos las raíces, la parte real va como exponente de la exponencial y la parte imaginaria es el argumento del coseno y del seno, ¿sí? Si fuera solamente real, ahí es fácil, queda solo exponencial, ¿sí? Sin coseno y seno. Ya, ¿y qué hacemos con esas dos soluciones? Construimos la solución homogénea, que es una combinación de ambas, ¿sí? Y ahí está listo el problema homogéneo. Después parte la solución particular. ¿Y por qué usamos aniquiladores? Porque la función del lado derecho se le puede construir un aniquilador fácil. Si no, tendríamos que usar variación de parámetros. Ya, ¿cuál era la función del lado derecho? Era esa. ¿Cómo se construye el aniquilador? Bueno, de la exponencial es S y del seno de 3x es S. ¿Cuál sería el aniquilador de la multiplicación? Meter el de la exponencial dentro del coseno y seno. Aquí está. ¿Sí? Y con eso le aplicamos esa transformación lineal a la EDO. Si al final eso es una transformación lineal. ¿Para qué? Para que me dé 0. ¿Sí? O sea, si a esto le aplicamos eso, como era aniquilador, va a dar 0. Sería una EDO de orden 4 que va a tener 4 soluciones, pero tenemos que
considerar solo las que influyen, que serían las que no obtuvimos en el problema homogéneo. O sea, esa y esa. Y la particular, la solución particular, va a ser una combinación de ambas. ¿Sí? Y para saber la combinación exacta, porque no es cualquier combinación, para saber la combinación exacta, tenemos que tomar esto, derivarlo dos veces, y ahí está, derivada dos veces, y reemplazarlo ahí. ¿Por qué? Porque después tiene que dar esa exponencial. Entonces, al reemplazar ahí, obtuvimos toda esta cosa. ¿Sí? Eso fue lo que obtuvimos ahí, al reemplazar. Y como tiene que ser igual a e elevado a x seno de 3x, hicimos un sistema de ecuaciones para los coeficientes. ¿Ya? Ese sería el paso a paso. ¿Preguntas? ¿Queda claro? ¿Sí? Después que uno ya tiene el sistema, encuentra la solución del sistema. Teniendo la solución del sistema, tienen la solución particular, y teniendo la solución particular, le suman la homogénea y tienen la general. ¿Sí? ¿Preguntas? Estos ejercicios por lo general son súper largos. ¿Por qué? Porque por lo mismo, pues hay que estar construyendo aniquiladores, derivando, reemplazando, pero son todos siempre lo mismo. A pesar de que son largos, son siempre lo mismo. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Ya? ¿Y el segundo? ¿Cómo sería? Ese. Como les comentaba, aquí no podemos usar aniquiladores. Porque la función que está en el lado derecho, claro, tiene exponencial, pero está dividida en polinomio. Y para usar aniquiladores tiene que estar multiplicada por polinomios. ¿Sí? Entonces aquí no podemos usar aniquiladores. No podemos usar aniquiladores. Con coeficientes variables. Es que en coeficientes variables tú no puedes construir la solución con la ecuación característica. ¿Sí? O sea, fíjate que aquí también los coeficientes son constantes. Y... ¿dónde está? Acá. Cuando queremos resolver EDO con coeficientes constantes, podemos usar la ecuación característica. Si no, no. ¿Ya? Entonces, coeficientes constantes es súper fácil. Ecuación característica, salen todas las soluciones de la homogénea. Pero en coeficientes variables no se puede hacer eso. Entonces ahí o te dan las soluciones de alguna forma, o te dan una y tú tienes que encontrar la otra con la fórmula de reducción de orden o fórmula de Abel. Ahí depende cuál la hayan pasado. O si no, que sea una ecuación de Cauchy. Euler-Cauchy, que esas tienen una sustitución que la reduce. Pero más que eso no hay. ¿Sí? O sea, no te pueden pedir hacer una con coeficientes variables desde cero.
tienen que darte algún indicio de solución. ¿Ya? Coeficientes constantes, ecuación característica. Sale todo. Coeficientes variables, no. ¿Sí? Ahí tú necesitas conocer al menos la forma que tiene alguna solución. ¿Ya? Y ahora, para sacar la particular, ahí es donde uno escoge si aniquiladores o variación de parámetros. Dependiendo de la función que aparezca en el lado derecho. ¿Sí? O sea, variación de parámetros funciona siempre. ¿Sí? Independiente de lo que haya en el lado derecho, independiente que sea o no a coeficientes constantes. Eso es lo que sirve siempre, pero hay que estar integrando, entonces no siempre lo quieren utilizar. Por ejemplo, aquí no se puede aniquiladores, pero sí se tiene que poder variación de parámetros. Ya, ¿cómo se resuelve? Ya, primero, la homogénea. O sea, y segunda, menos 4, y prima, más 4, y igual 0. Esa es la homogénea. ¿Sí? Su ecuación característica es alfa cuadrado menos 4 alfa más 4 igual 0. ¿Cierto? ¿Cuáles son las raíces? En este caso es un cuadrado perfecto. Ese cuadrado. O sea, el alfa vale 2 con multiplicidad 2. O sea, una raíz real repetida. Ya, ¿y qué hacíamos cuando teníamos soluciones repetidas? Multiplicar por x. ¿Sí? Cuando en la ecuación característica aparecía una raíz que tenía una multiplicidad mayor que 1, para completar todas las soluciones que necesitamos había que empezar a multiplicar por x hasta completar la multiplicidad, ¿cierto? O sea, como tiene multiplicidad 2, nosotros tenemos que obtener ¿cuántas soluciones? 2. ¿Cuáles son esas? La misma exponencial que debería salir, ¿cierto? E elevado a 2x. Y para completar la otra solución, ¿qué es lo que agregamos? La multiplicación con la x, ¿sí? Ya, ¿y de qué me sirve ese conjunto fundamental de soluciones? Es que con ese podemos construir la solución homogénea. ¿Cuál sería? Una combinación lineal de ambas, ¿sí? Entonces, paso 1, listo. Homogénea, fin. Fíjense que ahí partió la homogénea y ahí terminó. No es tan larga. Y ahora vamos por la particular. Esa generalmente es más larga. ¿Qué hacemos? Ya habíamos dicho de que no podíamos usar aniquiladores, porque esto no es las funciones que se pueden aniquilar. Exponenciales, trigonométricas que son coseno y seno, y polinomios. ¿Sí? Bueno, y multiplicación de ellas también, pero en este caso estamos dividiendo. ¿Sí? Eso no se puede aniquilar, bueno, al menos con aniquiladores de los que utilizamos. ¿Sí? Hay otros más rebuscados que sí se puede, pero que se escapan del curso. ¿Sí? Aniquiladores simples son esas funciones. Entonces, usamos el método
de variación de parámetros. ¿En qué consiste? Vamos a suponer, que de hecho el que inventó este método fue Lagrange y él hizo esto, dijo, voy a considerar que la solución particular es la misma homogénea, pero donde estas de aquí no son constantes, son funciones. Entonces, es decir, suponemos que la solución particular es la misma homogénea, pero haciendo variar las constantes. De hecho, por eso también se llama, a veces le dicen variación de la constante. Porque lo único que estamos haciendo es que esto de aquí, en verdad, ahora lo estamos tratando como una función. ¿Y cuál función? Es una función, piénsenlo así, que modifica la homogénea y me la transforma en la particular. ¿Sí? Así están actuando esas dos funciones. Pero como les digo, no es nada más que tomar la homogénea y hacer variar las constantes. ¿Sí? No es nada más que eso. Ya, ahora, una vez que uno propone la solución particular, que es, como les decía, eso mismo, pero con las constantes variando, armamos el sistema. ¿Sí? Suponemos eso. Y al proponer eso, vamos a obtener un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema? Es el mismo siempre. Esa primera matriz, obsérvenla un poquito. La llegué y la escribí, pero ¿por qué? Estas eran nuestras soluciones, ¿cierto? Del problema homogéneo. ¿Qué fue lo que escribí en la primera fila? Esas mismas soluciones. ¿Y qué fue lo que escribí en la segunda? Fueron sus derivadas. ¿Sí? Esta es la matriz bronsquiana. ¿Ya? ¿Cuáles son las incógnitas? Son las derivadas de estas funciones, de la C1 y la C2. Sí, como les digo, este sistema, chiquillo, es siempre el mismo. La matriz del sistema es la matriz bronsquiana. La incógnita del sistema son las derivadas de estas funciones coeficientes. Y el vector del lado derecho, acuérdense que todo sistema tenía esa forma. A por X igual a B, ¿cierto? Así están los sistemas de ecuaciones. ¿Qué es lo que nos queda en el lado derecho? Queda eso, que sería un 0. ¿Y qué más? La función, esto es importante, es esta función como última componente. Pero siempre y cuando el coeficiente de la y segunda sea 1. O sea, si aquí hubiese una x, ¿qué tendríamos que hacer primero? Dividir por x y esto sería un x cubo. Y esto es lo que iría. ¿Ya? Entonces, claro, es lo que queda libre, pero siempre y cuando aquí haya un 1. Si no hay un 1, primero dividan por lo que haya. Y ahí van a saber qué cosa se tiene que poner. ¿Sí? Si hubiese un 4, ¿qué habría que hacer? Por un cuarto, aquí va a aparecer un cuarto, y todo eso es lo que va en el vector del lado derecho. Elevado a 2x partido de x al cuadrado. ¿Ya? Ahí está nuestro sistema.
Y como les digo, es siempre el mismo. No es que tengan que pensarlo ejercicio a ejercicio. Es siempre ese mismo sistema. Ya, ¿cómo queda? Si es que lo reescribimos un poquito. Miren. Perfectamente podríamos factorizar por la exponencial, ¿cierto? Quedaría 1, 2, x, 1 más 2x. ¿Ya? Y aquí hay que usar estrategias para resolver sistemas nomás, ¿eh? No es que haya un truco que sirva siempre. ¿Sí? Es un sistema de 2 por 2, ustedes lo resuelven como les parezca mejor. ¿Sí? Yo lo hice así porque como en ambos casos hay una exponencial, podemos simplificarla, queda un sistema mucho más fácil, ¿sí o no? Ya, y aquí, como les digo, pueden escalonar la matriz, pueden ocupar Kramer, pueden ocupar cofactores, lo que se les ocurra. ¿Ya? Por ejemplo, hagámoslo por operaciones elementales. ¿Qué podríamos hacer ahí? Fila 2, restarle 2 veces la fila 1, ¿cierto? Pero como les digo, este sistema lo resuelven como ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo así para hacer algo que es más familiar para la mayoría. ¿Sí? Pero pueden hacer cualquier estrategia. ¿Cómo nos queda la otra? 0. Esto menos 2 veces lo de arriba, se van los 2x, queda un 1. Y esto menos 2 veces 0 queda tal cual. Y ahí ya estamos listos. Porque con sustitución, o sea, con sustitución regresiva, que es lo que hacíamos en álgebra lineal, nos queda C2' igual a 1 partido en x cuadrado. Y de la primera ecuación, C1' más x C2' tiene que ser 0. ¿Sí? Ya, reemplacemos. C1' más x por C2' sería multiplicar por x. O sea, queda 1 partido por x. ¿Sí? Y lo único que habría que hacer ahora es integrar. ¿Ya? Integrar el C1 y el C2' para sacar el C1 y el C2. Pero esas integrales son directas. El C1 es menos logaritmo natural de valor absoluto de x, ¿cierto? Porque hay que integrar eso. Y el C2 la integral de 1 partido en x cuadrado es menos 1 partido por x. Listo. Así. ¿Cómo era nuestra solución particular? Lo único que hay que hacer ahora es reemplazarla. Reemplazar el C1 y el C2. ¿A dónde está? Está aquí. Esta era. Ya. ¿Cuál era el C1? Menos logaritmo natural del valor absoluto de x. Eso es lo que vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo nos quedaría la otra? Hay que reemplazar eso nomás. Menos 1 partido por x, ¿dónde estaba el C2? O sea, todo aquí va a ser
Eso. Y ahí está. Menos logaritmo natural del valor absoluto de x elevado a 2x menos e elevado a 2x. O dicho de otra forma, menos e elevado a 2x factor de logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Y ahí estamos listos. ¿Cuál sería la solución general? Por el principio de superposición es homogénea más particular. ¿Cuál era la homogénea? Fue lo que sacamos al principio, como en 4 líneas. Está aquí. Esta era la homogénea. ¿Ya? Y la particular es la que sacamos recién. Esta. ¿Ya? Y eso sería todo. ¿Ya? Estos ejercicios en donde hay que separar y usar después principios de superposición igual son largos. La homogénea es cortita, pero la particular en general es largo porque o hay que derivar mucho o hay que resolver un sistema matricial y después integrar. ¿Sí? Raramente estos ejercicios van a ser cortitos. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Aprovechen, preguntas. Ya, eso era de aniquiladores y de variación de parámetros. Que era resolver lineales de orden superior. Con coeficientes constantes. Creo que había una con coeficientes variables, ¿o no? En este mismo. A ver si es cierto. Ah, sí, hay con coeficientes variables. Hay una Euler-Cauchy y hay una que hay que usar. ¿Qué vieron? ¿Vieron reducción de orden? ¿Vieron fórmula de Abel? ¿Cuál les suena? Porque son todas estrategias para lo mismo.